¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a esta clase en la asignatura de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Margarita. Hoy vamos a continuar con el desarrollo del programa y para ello vamos a tocar el tema de la reforma constitucional, que ya lo habíamos adelantado incipientemente en la sesión pasada, pero vamos a retomar o vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que habíamos hablado anteriormente para culminar con este programa. En primer lugar, debo compartir una pantalla, compartir una presentación para que les sea gráfica la explicación en el día de hoy. Vamos a hablar, como les dije al principio, de la reforma constitucional. Y ya les había adelantado en las sesiones pasadas que este tema es un tema, por supuesto, muy interesante y muy importante y que hemos tenido muchos ejemplos en nuestro país sobre modificaciones del texto constitucional, tanto en lo que respecta a la constitución derogada, la constitución de 1961, como la vigente constitución que se elaboró a través de una Asamblea Nacional Constituyente en el año de 1999, se aprobó en referéndum el 15 de diciembre de 1999 y después entró en vigencia en el año 2000 y sufrió algunas modificaciones. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Dentro del aspecto de lo que vamos a tratar de revisar el día de hoy es visualizar las tres formas en las que se puede alterar, modificar o reformar una constitución según la constitución venezolana actual. Es por ello que vamos a hablar de la enmienda constitucional, de la reforma constitucional y terminaremos hablando de la Asamblea Nacional Constituyente como una de las formas que se constitucionalizó para modificar el texto constitucional y que incluso va un poco más allá, como veremos en su oportunidad. En consecuencia, trataremos de establecer los conceptos de enmienda y reforma, la diferencia entre la enmienda y la reforma, los procedimientos que se deben seguir para materializar estas iniciativas de modificaciones constitucionales y, repito, terminaremos con la Asamblea Nacional Constituyente, que evidentemente hoy en día está consagrada en la Constitución. Anteriormente no estaba en la Constitución, pero no quería decir que no existiera ese derecho ciudadano para modificar integralmente la Constitución, incluso para reformar el Estado, como lo dice el propio texto constitucional. Comencemos con la enmienda constitucional. La enmienda constitucional, que está prevista, repito, en la Constitución, específicamente en el artículo 340 y siguientes de la Constitución, tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución sin alterar su estructura fundamental. O sea, la enmienda se puede decir que es una reforma sutil, más pequeña, puntual, de un artículo o varios artículos que tiene que ver con la adición, o sea, que se agregue algo al artículo, o se suprima, también es posible, o se modifique, se cambie la forma de redacción, pero repito, es una enmienda, es una modificación parcial, puntual del texto constitucional y que por supuesto los requisitos para llevarlo a cabo son más aliviados que el resto de las formas de modificación que establece la Constitución. Y ahí radica fundamentalmente la diferencia que puede existir con respecto a las, el resto de los mecanismos de modificación de la Constitución. ¿Cómo se tramitan las enmiendas? ¿Cómo se tramitan las enmiendas según la Constitución? Pues bien, el artículo 341 de la Constitución nos establece eh, en grandes rasgos la forma de cómo se tramita una enmienda constitucional si es que existen unos actores que proponen una enmienda. En primer lugar, debemos hablar de la iniciativa. O sea, la iniciativa, ¿qué quiere decir? ¿Quién tiene la potestad de iniciar un procedimiento de enmienda constitucional? Quienes tengan la potestad de iniciar el procedimiento de enmienda constitucional, se dice desde el punto de vista de los términos constitucionales que tiene la iniciativa
constituyente de enmendar la Constitución. Y nos vamos a conseguir que el texto constitucional regula quién tiene la iniciativa de enmienda, o sea, quién tiene la iniciativa para activar ese mecanismo de modificación constitucional. En primer lugar, lo tienen el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral. Un número de personas que representen el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral pueden organizarse, reunirse y plantear una enmienda constitucional. Por lo menos iniciar el camino de la enmienda. Eso no quiere decir que deba ser aprobado. Igualmente, tiene la iniciativa de enmienda constitucional un número que represente un 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que el 30% de los diputados que integran la Asamblea Nacional tienen la potestad para iniciar el procedimiento de enmienda constitucional. Asimismo, el presidente de la República tiene la iniciativa de solicitar una enmienda constitucional, siempre y cuando, por supuesto, lo apruebe en Consejo de Ministros. Entonces, ya tenemos planteado quién tiene la iniciativa para solicitar una enmienda constitucional. 15% de los electores, 30% de los diputados de la Asamblea Nacional y el presidente de la República o presidenta de la República en Consejo de Ministros lo puede hacer. Esa iniciativa indudablemente se dirige a la Asamblea Nacional, quien es la que tiene que hacer el trabajo, el proceso de llevar a cabo, de tramitar esa enmienda constitucional. ¿Está bien? Entonces, ¿con base en qué procedimiento se tramita esa enmienda constitucional? Bueno, efectivamente se base con base en el mismo procedimiento que está establecido en la Constitución para dictar leyes o modificar leyes. Es el mismo procedimiento que está establecido específicamente a partir del artículo 202 de la Constitución que va a aplicar la Asamblea Nacional para tramitar la enmienda constitucional que inicia. Regresamos. Se cortó un poco el video y vamos a compartir la pantalla, que es importante que lo tengan. Ok, tuvimos un problema de conectividad, pero seguimos en el asunto que nos ocupa, que es el tema de la enmienda constitucional y el procedimiento para llevar a cabo la enmienda constitucional. Les estaba comentando que la enmienda constitucional se tramita en la Asamblea Nacional a través del procedimiento de discusión de las leyes, que está establecido en el artículo 202 de la Constitución en adelante. Ese es el mismo procedimiento que se va a aplicar tanto para las enmiendas constitucionales, incluso como también para las reformas constitucionales, porque ambos mecanismos de modificación constitucional se sustancian, se tramitan dentro, en el seno de la Asamblea Nacional como órgano legislador, pero que en el momento de recibir una enmienda, una solicitud de enmienda o recibir una solicitud de reforma, se convierte en un órgano constituyente para acometer ese trabajo de establecer, de diseñar, de preparar un proyecto de enmienda o un proyecto de reforma que evidentemente posterior debe ser sometido a una aprobación popular a través de una consulta. ¿Ok? Y pues bien, eso es lo que queremos referir a continuación. Una vez que la Asamblea Nacional apruebe a través del proceso, del mecanismo que tiene para modificar por vía de enmienda la Constitución, debe remitir ese proyecto a el Poder Electoral, quien tendrá la obligación de convocar a un referéndum aprobatorio de las enmiendas que ha sido aprobada dentro de los 30 días siguientes a la recepción formal de la solicitud por parte de la Asamblea Nacional. ¿Estamos claros? Entonces, es importante que entendamos que no estamos en presencia de una reforma de una ley simplemente, aun cuando se aplica el procedimiento de modificación de las leyes o el procedimiento de producción de las leyes, mejor dicho. Sin embargo, aquí, como estamos en presencia de una alteración del texto constitucional, si bien es cierto que la competencia de sustanciación y elaboración de ese proyecto de enmienda o de reforma es competencia de la Asamblea Nacional, al final del camino, quien aprueba si se modifica, así sea puntualmente una reforma mucho más amplia, es el pueblo a través de un referéndum aprobatorio
que debe convocar el órgano electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral como órgano cúspide del poder electoral. Se considerarán en consecuencia aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo establecido en la Constitución, ¿ok? Y de acuerdo con lo establecido en las reglas de los referéndums aprobatorios, ¿no? ¿Estamos claros? Y las enmiendas, una vez aprobadas, se establecerán, si por supuesto es aprobada una vez sometida al referéndum, ese referéndum aprobado se empezarán a anotar a continuación del texto constitucional con la numeración correlativa. Primera enmienda, segunda enmienda, tercera enmienda, cuarta enmienda y así sucesivamente. Y bueno, eso hace que tengamos en cuenta o que tengamos que tener presente que si existen enmiendas a la Constitución es importante tener a la mano la Gaceta Oficial en donde está contenida la Constitución con su enmienda, porque si no, no tuviéramos el texto constitucional actualizado. En la lámina que les presento en esta oportunidad, se transcribe o se establece también el artículo 73 de la Constitución y se coloca el artículo 73 de la Constitución porque es el que nos habla sobre los referéndums que debe sustanciar el órgano electoral en lo que respecta a los proyectos de leyes de discusión de la Asamblea Nacional. Y es ese mismo artículo que se le aplicará al referéndum para aprobar las enmiendas constitucionales. Entonces, vemos que se puede decir que es un procedimiento sencillo, que tiene un mecanismo de inicio a través de un filtro, de no todo el mundo puede o individualmente pueden solicitar una enmienda. Después ocurre el procesamiento, la tramitación, la aprobación de la enmienda por parte del órgano legislativo, que es la Asamblea Nacional, y posteriormente se envía el proyecto a el órgano electoral para que convoque el referéndum y darle la posibilidad al pueblo que se manifieste sobre la aprobación de esa enmienda constitucional. En Venezuela, ya una vez vigente la Constitución del 99, ya tenemos una primera enmienda aprobada, sustanciada, sometida a referéndum y aprobada. Y en consecuencia tenemos la enmienda número 1 de la Constitución venezolana, que se aprobó en el año 2009 y a través de esa enmienda se modificaron los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución. ¿Ok? Básicamente, ¿qué se aprobó en esa enmienda? Posibilitar la reelección sucesiva de los órganos de elección popular, que hasta antes de la enmienda no era posible reelegirse indefinidamente, sino que solamente se podía tener una sola reelección. A partir de la aprobación de la enmienda del año 2009, es posible que en ejercicio de un cargo de elección popular, la persona que ejerza el cargo pueda postularse las veces que quiera sucesivamente para la reelección en el cargo. Eso es básicamente lo que se aprobó a través de la enmienda del año 2009 de la Constitución. Ahora hablemos de la reforma constitucional, que, repito, es muy similar a la enmienda, sin embargo, en la reforma se hace una modificación mayor del texto constitucional. Igualmente no se pueden alterar, no se pueden tocar las estructuras o la estructura y los principios fundamentales del texto constitucional a través de una reforma. Si se quiere tocar un poco más, se tendrán que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, pero a través de la reforma constitucional, como está previsto en el texto fundamental, solamente se puede hacer una revisión parcial del texto constitucional, se pueden sustituir, modificar una o varias normas, pero que no toque la estructura y los principios fundamentales del texto constitucional. La estructura la ven en su contexto y los principios fundamentales del texto constitucional están en los primeros artículos, normalmente del 1 al 9 de la Constitución. Ahí están previstos los principios fundamentales del texto constitucional, que no son otros que los principios básicos de la democracia y del sistema del Estado social de derecho y de justicia que diseña la Constitución venezolana. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de una enmienda o una reforma constitucional no se puede modificar eso. Se pueden modificar otras cosas, pero no se puede modificar la forma de Estado, la estructura del Estado, la filosofía de la gestión de gobierno y los aspectos fundamentales de la Constitución. Para iniciar o para generar un procedimiento de reforma constitucional es muy similar al tema de la enmienda.
Sin embargo, cambian algunos aspectos. Uno de los que no cambia es la participación popular con respecto a la iniciativa. Igualmente se exige el 15% de los electores válidamente inscritos en el registro civil electoral que soliciten la reforma constitucional. Y también igualmente se exige la iniciativa, o se le posibilita, mejor dicho, la iniciativa de reforma constitucional al presidente de la República, quien lo puede solicitar a la Asamblea Nacional. En el caso de la Asamblea Nacional, ya no vamos a hablar del 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional, sino básicamente la reforma constitucional, si nace del seno de la Asamblea Nacional, se va a requerir que sea aprobada con el voto de la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. Esos son quienes tienen la iniciativa de activar el mecanismo de reforma constitucional para que pueda ser después tramitada a través de la Asamblea Nacional y, por supuesto, en lo que respecta al procedimiento de reforma o modificación o producción de las leyes al que hemos referido anteriormente y que está previsto en el artículo 202 y siguiente de la Constitución. ¿Okay? En este caso, es importante referirnos a la forma de cómo la Asamblea Nacional va a tramitar esa reforma constitucional, que aun cuando aplique el procedimiento de producción de leyes o modificación de leyes, va a tener alguna particularidad. Y la particularidad fundamental es que va a tener por lo menos 3 discusiones esa reforma constitucional dentro del seno de la Asamblea Nacional para poder aprobarla. ¿Okay? En la primera discusión se aprueba el proyecto de reforma de la Constitución, se discute, se establece el periodo de sesiones que corresponderá a la presentación del mismo, o sea, se le da prioridad a la discusión a la reforma constitucional. En la segunda discusión de ese proyecto de reforma se aprueba o se revisan títulos o capítulos que van a ser objeto de reforma, si fuera el caso de la Constitución. Y en la tercera discusión se va a analizar artículo por artículo, o sea, se lee, se discute y se van a aprobar en todo caso artículo por artículo de la reforma constitucional. Entonces, para que exista un procedimiento concienzudo de revisión de esta reforma constitucional y que esté acorde con aquellos parámetros que acabamos de mencionar, en donde no pueden ser alterados, no pueden ser subvertidos a través de un proceso de reforma constitucional. Se dice además que la Asamblea Nacional deberá aprobar ese proyecto de reforma constitucional en un plazo no mayor de 2 años. Evidentemente ese plazo correrá a partir de que se recibió la iniciativa y se aprobó la tramitación de la reforma constitucional, y para ser aprobado por la Asamblea Nacional se requerirá, a diferencia de la enmienda, se requerirá las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. En el caso de la enmienda, se aprueba con la mayoría absoluta. En el caso de la reforma constitucional, se aprueba la reforma con las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. O sea, se exige un requisito adicional para que se apruebe esa reforma constitucional. Igualmente, una vez aprobada la reforma constitucional en el seno de la Asamblea Nacional, hay que dirigirse al órgano electoral para que someta a referéndum aprobatorio ese texto, proyecto de reforma constitucional que ha sido solicitado por algunos de los actores que tienen la iniciativa, fue discutido conforme a la Constitución por la Asamblea Nacional y ahora debe ser, en todo caso, aprobado por el pueblo a través de un proceso de referéndum aprobatorio para que pueda entenderse vigente, válido, mejor dicho, la reforma constitucional, y después tenga que ser enviado al Ejecutivo para que lo promulgue y lo dirija a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y entrada en vigor de la reforma constitucional. Y es precisamente ese es el punto que vamos a abordar en este momento. Tanto en el caso de la enmienda como en el caso de la reforma, una vez aprobado en referéndum aprobatorio, se envía al Ejecutivo Nacional, llámese presidente de la República, quien tiene la competencia de promulgar los textos legislativos y también los textos constitucionales. ¿Ok? Reforma o enmienda. Y evidentemente
que una vez aprobado en referéndum el texto reformado o enmendado, el presidente de la República, aun cuando tiene la competencia, la atribución de promulgar ese texto, no tiene la discrecionalidad de hacerlo o no, está obligado a promulgarlo. Y en consecuencia, una vez recibido, el presidente tendrá 10 días para promulgar el texto y, una vez promulgado, enviarlo a la Gaceta Oficial para que sea publicada en la Gaceta y pueda entrar en vigor. Si el presidente de la República se negare o no quisiera promulgar el texto reformado o enmendado, lo podrá hacer el presidente y los vicepresidentes de la Asamblea Nacional, como en el caso de las leyes en donde el presidente se abstiene de promulgarlo, en cuyo caso el presidente de la Asamblea Nacional promulgará por el presidente de la República el texto enmendado o reformado y lo enviará directamente a la imprenta nacional para que sea publicado en la Gaceta Oficial a fin de su entrada en vigor. Este es un procedimiento que se establece de esa forma en la Constitución para evitar que se impida que deba ser entrada en vigencia inmediata esa enmienda y esa reforma que se inició por alguna vía legítima y además terminó siendo legítima por parte del pueblo, quien se pronunció a través de la aprobación en referéndum aprobatorio. Si el pueblo no aprueba el referéndum aprobatorio, hasta ahí llega el procedimiento y bueno, y nada, se acabó ese procedimiento porque el pueblo se negó a aprobarlo, como ocurrió en el año 2007, cuando el presidente Chávez tramitó por vía de iniciativa una reforma importante de la Constitución, fue discutida en la Asamblea Nacional, posteriormente fue sometido a referéndum, pero el referéndum no, el pueblo se pronunció en contra de la aprobación de la reforma constitucional, en cuyo caso terminó ese procedimiento de reforma constitucional y hasta ahí llegó. ¿Okay? Hemos visto en consecuencia la enmienda constitucional y la reforma constitucional. Tanto la enmienda como la reforma constitucional se trata de modificaciones parciales del texto constitucional. En un primer lugar, la enmienda son modificaciones muy puntuales, muy determinadas, muy detalladas de alguna norma, tanto en una adición como una modificación, mientras que en la reforma, aun cuando también es una reforma o una modificación parcial, se puede decir que es un poco más amplia que la enmienda y por ende tiene algunas connotaciones especiales con respecto a la enmienda. Sin embargo, la regla general es muy similar, o sea, el trámite en definitiva es muy similar tanto de la enmienda como de la reforma. Además, y es bueno manifestarlo, estos mecanismos de modificación del texto constitucional han estado presentes en las constituciones anteriores venezolanas de forma pacífica. No así el mecanismo que vamos a ver a continuación, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que no estaba prevista en la Constitución del 61, pero que sin embargo, partiendo de la base de que es un derecho fundamental del pueblo darse su propio ordenamiento jurídico y establecer su propia estructura estatal, bueno, independientemente que no existiera o no estuviera regulado en la Constitución, el pueblo se pronunció sobre el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente que fue en el año 98, que culminó con una constitución nueva en el 99 y que además modificó sustancialmente las estructuras del Estado. A partir de ese momento, y como se dictó una nueva constitución y existió una discusión interesante en la doctrina y en el foro jurídico sobre la posibilidad o no de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin haberse reformado la Constitución donde se estableciera ese mecanismo, bueno, en la nueva Constitución, a partir del año 99, esta Constitución que aún está vigente, se incluyó unos artículos y se reguló la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, a diferencia de los mecanismos anteriores, plantea no una reforma parcial, no una reforma puntual, sino una reforma integral. Y lo que plantea en definitiva es un nuevo texto constitucional a los fines de establecer un nuevo ordenamiento jurídico e incluso un nuevo ordenamiento jurídico que toque, que pueda alterar de alguna forma la forma o la transformación del Estado. Y es por eso que en el artículo 347 de la Constitución, donde se regula originalmente
este órgano que tiene unas competencias mucho más amplias que cualquier otro, se establece que el pueblo, a través del ejercicio de su soberanía, como está previsto en el artículo 5 de la propia Constitución, es el depositario del poder constituyente. El poder constituyente es aquel poder, aquella facultad que tiene el pueblo para darse su propio ordenamiento jurídico, para establecer sus reglas, y bueno, lo hace a través de unos mecanismos organizados, reglados. Aun cuando se habla de que es en ejercicio del poder constituyente, hoy en día está regulado en la propia Constitución las reglas a través de las cuales se va a tramitar el establecimiento de esa Asamblea Nacional Constituyente. En consecuencia, si bien es cierto que el pueblo es el depositario de la soberanía y por ende tiene el poder constituyente, lo tiene que hacer cumpliendo con lo que está establecido en la Constitución, porque el mismo pueblo fue el que se estableció esas reglas en la Constitución. Entonces, hoy en día no puede alterar lo que estableció el mismo pueblo, porque el pueblo sigue siendo el mismo, independientemente que existan otras personas, pero el pueblo fue el que estableció las reglas y no puede decir, ah, bueno, pero es que ahora yo tengo el poder originario y el otro poder originario era menor que este. No, es el mismo poder originario que recibe el pueblo y que el pueblo se establece sus reglas. Y esas reglas son precisamente las que garantizan los derechos de los ciudadanos frente a la actividad del poder público y la seguridad jurídica, además, que está ahí previsto en los textos constitucionales que han regido a lo largo de nuestro país. Vamos a poner un poco acá, que está la iluminación un poco escasa. Pues bien, el artículo 347 dice, en ejercicio de dicho poder, de ese poder constituyente, el pueblo puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el siguiente objeto. Entonces, uno, transformar el Estado, transformar el Estado que tiene. Dos, crear un nuevo ordenamiento jurídico. Y tres, redactar una nueva constitución. Yo diría que ese artículo tiene una redacción un poco extraña, porque en todo caso es crear un ordenamiento jurídico a través de una nueva constitución. O sea, no son dos objetivos separados, sino es un solo objetivo que plantea la forma y la consecuencia. Creo una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y lo hago como a través de dictar una nueva constitución en donde voy a, por supuesto, alterar el ordenamiento jurídico. Puedo modificarlo, puedo alterarlo, puedo repetir, puedo mantener, pero en definitiva es para dictar una nueva constitución. Esa es fundamentalmente la finalidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, hablando de iniciativa, que ya lo adelantamos en el caso de las enmiendas y las reformas, en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente también hay unas reglas específicas sobre la base de quienes pueden solicitar que se active el poder constituyente para poder llegar al establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente que se ocupe de redactar una nueva constitución y reforme el Estado. Bueno, el primero que aparece, según la Constitución, el 348, como encabezando la iniciativa constituyente es el presidente de la República, que también debe aprobar esa iniciativa constituyente en Consejo de Ministros. En segundo lugar, la Asamblea Nacional también tiene la iniciativa constituyente y lo tiene que hacer a través de un acuerdo aprobado por las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, de los diputados que integran la Asamblea Nacional. Pero aquí se incorpora una novedad que no lo vimos en el caso de las enmiendas y la reforma. Los consejos municipales reunidos en cabildo, cosa que no se determina muy bien cómo va a ser esa organización, mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos, pueden solicitar que se establezca una Asamblea Nacional Constituyente. Y por último, como también ya es costumbre, que lo hemos visto tanto en la enmienda como en la reforma, el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral también pueden solicitar el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, repito, cuyo objetivo es dictar una nueva constitución donde se va a generar un nuevo ordenamiento jurídico y a través del cual también se va a transformar o se puede transformar el Estado, porque es posible que
exista una nueva constitución sin una transformación sustancial del Estado. Es importante reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? En primer lugar, estos son temas muy polémicos y de hecho hemos tenido experiencias en el país donde se han generado situaciones discutidas, pero la idea es que lo hagamos dentro de esta asignatura, lo hagamos desde la perspectiva del análisis jurídico estrictamente, jurídico constitucional, una interpretación constitucional. Después les corresponderá a ustedes, muchas veces en las evaluaciones o en sus reflexiones propias, analizar con base en el planteamiento constitucional qué es lo que ha ocurrido en la práctica y en la experiencia ciudadana del día a día. Bueno, las reflexiones son fundamentales para analizar estos temas. En primer lugar, lo importante es que debemos tener en cuenta que el presidente de la República no puede objetar la nueva constitución, y mucho menos, por supuesto, si es quien la promueve. Pero aunque no la promueva, ni siquiera el presidente de la República ni otro órgano puede objetar la nueva constitución. La nueva constitución, si es producto del poder constituyente legítimamente establecido y tramitado, esa constitución va. Y ningún poder, ningún órgano, mejor dicho, puede oponerse a ella. Igualmente, los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso lo determina la Constitución. O sea, los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pero la Asamblea Nacional Constituyente no puede ir en contra de las competencias de los poderes o de los órganos de los poderes constituidos. ¿Por qué? Porque esos órganos legítimamente están funcionando con base en una constitución que está vigente hasta que no se promulgue la nueva constitución. Mientras no se promulgue la nueva constitución, los órganos del poder público originarios, o sea, constituidos, tienen que funcionar y funcionan sobre sus reglas propias, independientemente que esté una Asamblea Nacional Constituyente haciendo un trabajo de confección y de elaboración de un nuevo texto constitucional. Pero hasta que ese trabajo no termine y la Constitución no entre en vigencia, los órganos de los poderes constituidos funcionan con plena capacidad y la Asamblea Nacional Constituyente no debería inmiscuirse en el funcionamiento de esos órganos. Fíjense ustedes qué puede ocurrir, que no se apruebe el nuevo texto constitucional y eso no le da facultades a la Asamblea Nacional Constituyente para generar actuaciones sin llegar al objetivo fundamental. Una cosa es que llegue al objetivo fundamental y después de llegar al objetivo fundamental que es dictar la nueva constitución, sobre esa base pudiera generar algunas órdenes y algunas directrices para hacer que la constitución cobre plena vigencia. Eso es otra cosa. Pero antes que se dicte la constitución, que es el objetivo central de la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente tampoco puede interferir, mejor dicho, en el funcionamiento de los órganos de los poderes constituidos. La Asamblea Nacional Constituyente también, una vez que termine su proceso de elaboración del nuevo texto constitucional, tiene que someterlo a referéndum aprobatorio, que aun cuando no lo dice el texto constitucional, es una máxima. Si lo tiene que hacer para una enmienda o una reforma, mucho más tendría que hacerse cuando se trata de dictar una nueva constitución. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y una vez promulgada la nueva constitución, una vez promulgada, evidentemente, después de haber sido aprobada en referéndum aprobatorio, debe ser publicada en la Gaceta Oficial para que entre en vigencia como cualquier otro texto jurídico. Y la entrada en vigencia es para generar seguridad jurídica. En ese texto, en ese nuevo texto constitucional, además debe estar establecida una serie de normas transitorias para garantizar de que no haya una alteración en la vida normal y ciudadana del pueblo, de los ciudadanos, y además que garantizar que se cumpla el nuevo texto constitucional. Pero como les dije antes, la Asamblea Nacional Constituyente también tiene límites en su funcionamiento, no es un poder omnímodo y que pueden definir ellos mismos su actuación e ir en contra de todo el régimen que se encuentra vigente, porque repito, pudiera ocurrir el caso donde la Asamblea Nacional Constituyente termine su periodo sin haber dictado un nuevo texto constitucional. ¿Y qué pasó durante ese periodo? ¿Qué ocurrió incluso?
Entonces, cuáles serían los límites lógicos de una Asamblea Nacional Constituyente? Uno, no puede violar los valores, principios y garantías democráticas, o sea, que tiene que ver igualmente con los principios y valores del propio texto constitucional que está vigente. No puede alterar el texto constitucional vigente hasta que no dicte la nueva constitución en lo que respecta a su funcionamiento. Y eso nos lleva al siguiente punto. No puede violar la constitución vigente. Ni siquiera la Asamblea Nacional Constituyente establecida puede vulnerar a la Constitución vigente, porque es la Constitución, es el texto jurídico que está vigente hasta que no se dicte el nuevo texto constitucional. Una vez que se dicte el nuevo texto constitucional, bueno, se deroga la Constitución anterior y ese nuevo régimen jurídico, el que estableció la Asamblea Nacional Constituyente, entrará en vigencia y se aplicará en lo sucesivo dentro de todo el planteamiento que está establecido desde el punto de vista constitucional. Igualmente, no se pueden vulnerar los derechos humanos de las personas, porque además esos derechos humanos no solamente están establecidos en la Constitución, sino además devienen de unos textos internacionales, unos convenios, unos pactos, unos tratados, donde están reconocidos unos derechos fundamentales para los seres humanos. Y incluso cuando no estén reconocidos en textos jurídicos, hay derechos fundamentales que no tienen por qué regularse para que sean reconocidos, porque son propios del ser humano. Igualmente no pueden aplicarse dispositivos con efectos retroactivos, vulnerando el texto constitucional. Y es importante que eso lo tengamos claro. Los elementos de la democracia, y esto tiene que ver con, si nosotros decimos que no se pueden alterar los elementos de la democracia, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la democracia? El respeto a los derechos humanos y las libertades, el acceso al poder, que tiene que ver con el Estado de Derecho, la celebración de elecciones, el régimen plural de partidos políticos, la separación e independencia de los poderes públicos. Todos esos temas, esos elementos siempre tienen que estar vigentes, aun cuando se establezca una Asamblea Nacional Constituyente. No se puede ir en contra de esos principios fundamentales. Y bueno, y eso nos lleva también a que la propia Constitución tiene mecanismos para protegerse a sí misma. Y por eso es que existe el artículo 333 de la Constitución y existe el artículo 350 de la Constitución, sobre la base de unos planteamientos que deben ser cumplidos y deben ser protegidos. Eh, Repito, hasta tanto no se dicte un nuevo texto constitucional. Mientras no se dicte el nuevo texto constitucional, el texto constitucional se encuentra vigente. Y si se encuentra vigente todo su dispositivo. Igualmente los mecanismos de protección. 333, 350 de la Constitución, también artículos muy polémicos que lamentablemente por razones de tiempo no podemos desarrollarlos, pero hay que entender que son artículos que la propia Constitución se estableció para autoprotegerse, para que no existan acciones ni de personas, ni de instituciones, ni internas, ni externas, que vulneren lo que está previsto en la Constitución. Pero al mismo tiempo, y con esto termino, así como hay derechos, y hablamos de los derechos, las libertades, y también hay deberes, también la Constitución, aun cuando esto no es un tema tan directamente vinculado con la Asamblea Nacional Constituyente, aunque sí, porque todo está vinculado, porque tiene que ver con los derechos fundamentales. Pero, repito, aun cuando hay derechos, y las personas tienen derechos y tienen muchos derechos en la Constitución, también tenemos deberes como ciudadanos. Tenemos deberes, y esos deberes también hay que tenerlos claros para ser legítimamente coherentes. Cuando yo exijo un derecho, yo debería también cumplir con mis deberes como ciudadano. Y aquí les pongo una lámina, una serie de deberes que están establecidos en la Constitución. No, tampoco son un invento ni una interpretación creativa de cualquier jurista, ¿no? Son planteamientos concretos de la Constitución. La Constitución dice que todas las personas tienen el deber de honrar y defender la patria y sus símbolos y valores. O sea, sobre esa base aplico 333 o 350, por ejemplo. También los ciudadanos tenemos el deber de resguardar y proteger la soberanía, en ejercer la soberanía y protegerla frente a cualquier nación extranjera, cualquier ciudadano extranjero, cualquier persona que atente contra los intereses de la nación. Nosotros tenemos el deber de proteger a la nación. Correctamente interpretados esos intereses, ¿no? Los intereses fundamentales de los ciudadanos. Tenemos el deber de cumplir y acatar la Constitución y las leyes. Eso es un deber que está establecido en la Constitución. Tenemos el deber
de cumplir con ciertos parámetros de responsabilidad social, de solidaridad, de participación en la vida política, civil, comunitaria, en el respeto y defensa de los derechos humanos, la convivencia democrática, de abonar a la paz. En todo eso tenemos nosotros deberes de cumplimiento. Tenemos deber de coadyuvar a los gastos públicos. ¿A través de qué? Pago de los tributos. Evidentemente, también tenemos el derecho a que nos retribuyan esos tributos en servicios públicos eficientes, en servicios públicos de calidad, en salarios dignos para los funcionarios públicos, todo ese tipo de cosas. Tenemos el deber de prestar servicios militar, civil y electoral, son deberes que están establecidos en la Constitución y el no cumplimiento acarrea sanción. Tenemos el deber de colaborar con el estado de generación de bienestar social, eso tiene que ver con la paz. Y tenemos deber, y esto tiene que ver fundamentalmente con nosotros los universitarios, tenemos el deber de prestar servicio comunitario por parte de los universitarios. Deberes que están en la Constitución y que debemos cumplir, además, por supuesto, de exigir nuestros derechos. Entonces, les dejo estas reflexiones para que puedan con calma analizarlas, repasarlas, pensar sobre ellas, reflexionar y, por supuesto, aprender y adquirir los conocimientos fundamentales sobre nuestros derechos como ciudadanos y, por supuesto, reflexionar sobre nuestros deberes. Muchas gracias por su atención y nos seguimos viendo. Un fuerte abrazo a todos.